En el versículo 2 dice el apóstol Pedro: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya hemos dicho anteriormente que el apóstol Pedro le está escribiendo precisamente a líderes espirituales maduros, que son los encargados de dirigir la iglesia. Amén. Su trabajo, como dijimos antes, tenía que ver con apacentar, con pastorear, con alimentar, con supervisar, con cuidar la congregación. La palabra apacentar es una palabra súper importante aquí, porque esta palabra apacentar es un mandato. La palabra apacentar significa guiar y significa ayudar. Ahora, antes de entrar en esta palabra, de seguir hablando de esta palabra, primero tenemos que decir que el apóstol Pedro está haciéndole un ruego. En el versículo 1, él dice claramente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Es decir, primero que todo, tenemos que entender de que él primero ruega a estos ancianos. La palabra ruego es paracaló y está en un tiempo presente, una voz activa, un modo indicativo. Esto es importante porque es un ruego. Cuando hay veces que las personas malentienden estos versículos porque no se dan cuenta que lo primero que hace el apóstol, y esto es lo que debemos aprender antes de usar mal estos versículos, es que él le ruega a esos ancianos. Y él es un apóstol, alguien que tiene autoridad, alguien que vio al Señor Jesús, que caminó con él, que fue discipulado directamente por el Señor Jesús y que era un apóstol del Señor para los judíos, que tenía una autoridad en esa iglesia, en esa primera iglesia, y él ruega. El tiempo presente en el koinet, en el griego koinet, habla de una acción continua y repetida. Es un ruego continuo. Amén. Es un ruego continuo. Y el hecho de que esté escrito en una voz activa habla precisamente de que él toma la iniciativa de rogar a esos ancianos. La palabra paracaló significa pedir fervorosamente. Así que es un ruego, pero más que un ruego, es un pedir de manera fervorosa, es una imploración que él hace. Entonces, vuelvo a repetir, es un ruego. La palabra esta palabra también se usa, por ejemplo, en Hechos 28, 20, donde dice: así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, aleluya, estoy sujeto con esta cadena. Esa palabra llamado, la palabra griega que se usa es paracaleza. Y esa palabra paracaleza se traduce también como un ruego, como una imploración, como un pedir fervoroso. O sea, cuando él escribe aquí, por esta causa os he llamado, lo que está hablando de ese ruego, de esa imploración. Amén. Ahora, yo puse una nota aquí, se lo voy a leer. Dice: no es una exigencia de Pedro ni una demanda, es una imploración, una súplica humilde de un respetable líder espiritual, de un apóstol a sus compañeros de ministerio. Aleluya. Pedro es alguien que está sirviendo y arriesgando su vida y está rogándole a otros que están haciendo lo mismo que él. Decir sirviendo a Cristo, a riesgo para su vida. Es decir, lo que estábamos hablando,
Es una exploración del apóstol, es una súplica humilde. Este texto muchas veces se usa para contrarrestar la autoridad pastoral, pero el texto más bien es un equilibrio, ¿no verdad? Es un equilibrio para todo aquel que sirve y que le toca dirigir, porque el que sirve, el que está dirigiendo, el que está pastoreando, el que está apacentando, tiene que tener autoridad, pero también tiene que ser humilde y tiene que entender de que el ruego es también parte del liderazgo. Y esto lo ejemplifica Pedro. O sea, no solo se exige, también se ruega, también se suplica. Ahora, miren lo que dice acá. Ahora, miren lo que dice: apacentad. Voy a leerlo. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Amén. Y ya se lo leí ahorita: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo propio. Mire qué interesante, porque él está diciendo claramente, aleluya, y le está ordenando a esos ancianos apacentar. Ve el equilibrio. Primero ruega y ahora ordena. Apacentar. La palabra está escrita en un modo imperativo, por eso decimos que es un mandato, porque en el griego koiné el modo imperativo se usa para dar órdenes y también exhortación. Y está escrito en un tiempo que es el tiempo oristo. El tiempo oristo se usa para hablar de una acción pasada sin ninguna idea de continuidad o repetición. O sea, de una manera definitiva, él está diciendo que apacienten, que tomen la iniciativa y apacienten, aleluya, a la grey del Señor. Y es un mandato. O sea, la palabra apacentar significa guiar, significa ayudar. Mire qué importante es esto, porque los que apacientan son personas que tienen que guiar, pero también que tienen que ayudar, no destruir a la gente. Amén. No destruir a la gente. Ahorita vamos a ver cómo se guía, cómo la Biblia está diciendo aquí que se guía. Pero su trabajo no es destruir, su trabajo es ayudar, su trabajo es guiar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice un comentarista: pastoread la grey de Dios que está entre vosotros. La grey se refiere específicamente a los seguidores del Señor, al rebaño del Señor. Entender que el rebaño no es de los líderes del rebaño, es del Señor. Amén. Él dice aquí el término rebaño aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Jesús lo usa para calmar a sus discípulos diciéndoles: no temáis, pequeño rebaño. Eso está en Lucas 12:32. Ahora, esta grey, como le decía, se refiere a seguidor de Cristo y literalmente significa un rebaño. Un rebaño. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mire cómo dice: cuidando de ella. Cuidando de ella. La palabra cuidando en el griego es la palabra episcopantes. Y la palabra esta, cuidando, también significa supervisándolo, ¿no? La palabra episcopal significa, proviene de la palabra episcopeo, que es algo así como un supervisor. Entonces, una de las funciones de estos ancianos era supervisar la congregación, cuidar la congregación. Ahora, mire cómo Pedro le dice cómo es que se debe supervisar, cómo es que se debe apacentar. Le dice: no por fuerza. Amén. No por fuerza.
Bendito sea el nombre de Jesús.